Buenos días, somos el equipo número 2 que está conformado por Jader García, Nelson Tarazona, Lexiles Rivas, Silimar Sánchez, Andrea Rivera y mi persona, Guillesca Suárez. Vamos a hablar acerca de la medicina en Roma. Reseña histórica. En la península de los Apeninos, cuna de Roma, en los tiempos antiguos vivían tribus celtas o galas itálicas, latinas, griegas y etruscas. Se desconoce el origen de los etruscos, cuyo poderío abarcó los siglos 7 y 8 a.C. Los etruscos construyeron ciudades, se ocupaban de la agricultura, trabajaban los metales y eran buenos comerciantes. A final del siglo 6 a.C., las luchas intestinas entre las ciudades etruscas y los ataques de los griegos acabaron con la dinastía de los etruscos. Roma fue fundada en el año 753 a.C. La primera forma de gobierno de la ciudad fue la monarquía, siendo Rómulo el primer rey. Le siguieron 6 monarcas más de la dinastía de los Tarquinos. Servio Tulio, penúltimo rey de los Tarquinos, dividió la ciudad en 4 distritos y la población en 5 clases. Los pobres eran los proletarios. La insurrección destronó a Tarquinos el Soberbio, iniciándose la república. Ya para esa época existían 3 clases: los patriarcas, que ejercían el poder, los plebeyos o resto de la población, y los esclavos. 2 cónsules dirigían la ciudad y eran elegidos anualmente. El Senado era la institución suprema de poder y estaba integrado por 300 miembros. Las guerras, incluidas las efectuadas contra Pirro, hacen de Roma, entre los siglos 5 y 6 a.C., una potencia en el Mediterráneo. En sus intentos por expandirse, los romanos lucharon contra los cartagineses en las guerras púnicas. En la primera guerra púnica, 264-241, los romanos obtuvieron Sicilia, Córcega y Cerdeña. En la segunda guerra púnica, el general romano Publio Cornelio Escipión derrotó al general cartaginés Aníbal. En la tercera guerra, los romanos destruyeron a Cartago, la quemaron y le pasaron el arado a las ruinas de la ciudad. Luego de estas conquistas hay en Roma 2 grandes clases enfrentadas: la de los esclavistas y la de los esclavos. En el 133 a.C., Tiberio propuso la ley agraria para favorecer con tierra a los más pobres, pero en el 132 a.C. Tiberio fue asesinado. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Leonardo Tarazona Santander, pertenezco a la sección 19 y el día de hoy voy a estar hablando acerca de la medicina primitiva en la antigua Roma. Principalmente esta medicina proviene de los etruscos y se divide en, por un lado, características mágico-religiosas y por otro lado en características empíricas. Existían diversos dioses dedicados a lo que era la influencia en la salud humana. Estaba la diosa Carna, que era la diosa que se dedicaba a proteger a los hombres de los chupasangre. También estaba la diosa Mefitis, que era la diosa dedicada a la protección de los hombres contra los malos olores que causaban enfermedades. Estaba la diosa Febris, que era la diosa de la fiebre. Estaba la diosa Salus, que era el equivalente romano a la diosa griega Higieia. Y también estaban más que nada muchas figuras deíticas que se dedicaban a lo que era la fertilidad o la salud reproductiva, como por ejemplo la diosa Rumina, la diosa Cunina, la diosa Carmena, la diosa Lupina, etc. Junto con ello, también se realizaban diversas festividades en honor a los dioses, como por ejemplo las festividades metroniales, en las cuales se dirigían plegarias a los dioses por fertilidad, y también estaban las festividades lupercales, donde se realizaban sacrificios de animales y también se azotaban a las mujeres estériles, también para pedir fertilidad. Entre los principales aspectos de la medicina romana antigua están, por un lado, que fueron los primeros en desarrollar las prótesis dentales. También el oficio de medicina solo podía ser ejercido por el padre de familia o por algún esclavo que se considerara cualificado. También se desarrollaron lo que fue en materia sanitaria la cloaca máxima. Llevaron mediante acueductos agua a diversos grupos poblacionales que no la poseían. Junto con ello también prohibieron la incineración de cadáveres dentro de la ciudad para preservar la higiene, y también utilizaban coles y repollo para tratar diversos padecimientos,
fueron los que desarrollaron el entablillamiento y también estabilización de facturas, y junto con ello una de las figuras más importantes o más reconocibles fue Arcagato Peloponesiaco, un prominente cirujano que luego de que se considera que cometió ciertos errores, fue considerado un verdugo. Muchas gracias. Mi nombre es Andrea Rivero, soy de la sección 19 y hoy voy a hablarles sobre la escuela metódica y la matemática. En la escuela metódica encontramos a Asclepiades de Prusa o de Bitinia. Asclepiades fue un filósofo médico griego que partió de su lugar de origen, de Grecia, a Roma. Fue considerado el primero que trajo la medicina griega al Imperio Romano. Aparte de eso, tenemos que destacar que Asclepiades dice que el médico es el que cura la enfermedad y no la naturaleza. Asclepiades tenemos que caracterizar su teoría sobre que el organismo está constituido por órganos especiales que denominados átomos, que ellos se unen y se repelan. En este caso habla de la cantidad, la medición y, digamos, la forma de donde ellos se encuentran de los átomos para determinar la salud. También el movimiento es importante. Y bueno, la neumoma y el humo también son desarrollos de la enfermedad. Digamos, en su teoría, tiene unas recomendaciones, las cuales son de movimiento de activo y pasivo, las cuales son frío, calor, ayuno, descanso, masaje, abstinencia. Además, cabe destacar que Asclepiades fue un inspirador para Temisón. Temisón fue el que desarrolló la escuela metódica, ya que Temisón quería diagnosticar y tratar enfermedades de forma más rápida, por lo cual tuvo en su metodología lo dejaron en solo 3 tipos de enfermedad que podemos encontrar: el status strictus, status laxus y status mixtus. En el status strictus habla de la contracción de los poros, mientras que en el status luxus habla de la dilatación, o sea, cuando se dilatan los poros, y en el status mixto habla cuando estos dos se presentan al mismo tiempo. Ahora vamos a hablar sobre Tésalos de Trajan. El Tésalos de Trajan habla de que con su metodología era tan sencilla, fácil de aprender, de la fisiología y el tratamiento de enfermedades, que podía enseñar a una persona en solo 6 meses medicina. Hablaba de que le enseñaba a zapateros y artesanos. Básicamente la gente decía que estos estudiantes eran los asnos de Tésalos. Entre ellos tenemos que destacar también que hubo unas, digamos, teorías también de círculos restrictivos y círculos metastrictivos, que habla de la crónica de las enfermedades. En Solano de Efesto habla de que solo hacía, al principio era un escritor, o sea, un fisiólogo, etimólogo, pero con el tiempo se volvió un cirujano, un médico internista y se caracterizó por ser el padre de la ginecología, de la menstruación. También sus libros hablan sobre el embarazo, las enfermedades, entre otros. En la escuela neumática, el fundador fue Ateneo de Atlas en el primer siglo antes de Cristo. Los representantes encontramos a Agativo, Esparta, Apolonio de Pergamo. En los griegos encontramos Heliodoro. Él hizo la ligadura de vasos sanguíneos. Antilio fue que hizo operaciones de cataratas. Y en Asiria encontramos a Arquígenes de Ampata. Estudió la fiebre, el cáncer y también la disentería. También clasificó el pulso en 10 formas, parte desde la craniana hasta la pestilencia, entre otros. En conclusión, podemos decir que en la escuela metódica habla sobre los polos y los átomos,
el estudio y las patologías, mientras que en la neumática habla del neuma circular que pasa por las arterias, que se aprecia el sonido del pulso, y así podemos saber cuando una persona realmente está sana. Gracias por mi exposición. Buenos días, mi nombre es Silimar Caridad Sánchez Rojas, estudiante de Medicina de la sección 19. Le voy a hablar un poco sobre medicina en Roma. Escuelas eclécticas. Los eclécticos se oponían al neuma como principio vital, y sus representantes eran Areteo de Capadocia y Rufo de Efeso. Areteo de Capadocia. Él era muy hipocrático en su método. Estudió la neumonía, la diabetes y el tétano. Entre sus escritos le dio bastante importancia a la edad, el sexo, el clima y las comidas. Rufo de Efeso estudió la anatomía y la oftalmología y escribió sobre las enfermedades de los riñones, de la vejiga y de la gonorrea. Enciclopedistas. Estos no fueron propiamente médicos, pero escribían sobre la medicina. Entre ellos tenemos a Marco Terencio Varrón, que en el año 116 a.C. dijo que el paludismo provenía de pequeños animales y por eso aconsejó no hacer caza cerca de alguna laguna. Lucrecio Carro, él escribió sobre los átomos que hacen posible la vida. Plinio el Viejo escribió sobre la historia naturales. Aulogio Cornelio Celso escribió sobre la agricultura, el derecho, la medicina, la filosofía, la retórica y las artes militares. Gracias. La higiene y la salud pública. Los romanos eran caracterizados por esta parte, ya que ellos eran muy higiénicos por sus implementos también utilizados y creados a la época, ya que ninguna de las otras regiones lo tenían. Una de esas características que los diferenciaba era el implemento en la parte de salubridad. Ellos implementaron los urinarios en el siglo I a.C. También inventaron las cloacas y letrinas para la higiene. También se prohibía la cremación de los muertos en zonas públicas. La higiene en ese tiempo se podía hacer de forma pública o íntima. En el sentido de pública era porque también tenían baños o saunas para que la persona hiciera su higiene públicamente. O también lo podía hacer desde su casa. También tenían las letrinas, también tanto públicas como servicios. Uno de los personajes más reconocidos que resaltó esto en los romanos fue Valerio Máximo en el siglo I después de Cristo. Mi nombre es Alder García y les voy a estar hablando sobre la farmacología. La farmacología fue creada por Pedanio Dioscorido. Él, de origen griego, fue un farmacólogo y médico de la antigüedad. Él también participó como médico en muchas de las guerras de la antigua Roma. En muchos de esos viajes que él realizó, él hacía recolecciones de hierbas para su estudio farmacológico. Él escribió un libro que se trataba de más de 6.500 plantas de cómo utilizarlas farmacológicamente. La farmacología es la ciencia que estudia las interacciones con los organismos. Esta puede tener una reacción tanto positiva como una reacción negativa ante la enfermedad que presente el paciente. Buenos días, mi nombre es Lexeles Rivas y voy a continuar con la exposición. Enseñanza de la medicina. En un principio los médicos romanos no gozaban de aprecio y de respeto por parte de la población y de las autoridades gubernamentales. Adriano exoneró a los médicos del servicio militar y se inició una serie de actos reglamentarios a favor de los médicos, que luego serán convertidos en privilegios y más tarde limitados por Antonio Pío por considerarlos exagerados. Augusto prohibió el servicio militar para los médicos y Severo Alejandro regularizó la enseñanza y el ejercicio de la medicina. Y luego está Galeno, el cual fue el médico más importante de la antigüedad después de Hipócrates. Este nació en Pérgamo, hijo de Nipón, en el año 129 y falleció en el año 199 después de Cristo. Su nombre significa pacífico. Estudió filosofía en su ciudad natal y conoció a los médicos Estratónico
Aiscrón y Sátiro. Para el año 148 inicia sus viajes en donde conoce Grecia y Alejandría. En el año 157 fue designado médico de los gladiadores de Pérgamo y en el año 162 viaja a Roma. Curó a su compatriota filósofo Eudemos de una fiebre cuartana después de haber sido tratado por varios médicos y así logra hacerse famoso. Luego en el año 166 se encuentra en Pérgamo, pero pronto regresa a Roma. Galeno estudió la anatomía de los animales, diferenció los nervios sensitivos de los motores, estableció la relación entre los nervios y los órganos y descubrió que el corazón puede latir sin nervios. Muchas gracias por su atención.